Digamos, durante 3 semanas aparecer algunas de las hormonas principales que regulan algunas de las respuestas fisiológicas. Hoy nuestro tema es para revisar sobre el hipotálamo hipoficiario y conversar sobre algunas de las hormonas adenohipoficiarias. Vamos a empezar por la hormona de crecimiento. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a recordar algunas generalidades sobre este que se llama hipotálamo hipoficiario. ¿Okay? A diferencia de los animales, nosotros solamente hemos mantenido en la hipófisis dos lóbulos, un lóbulo anterior llamado adenihipófisis, un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. ¿Okay? Los animales inferiores tienen un lóbulo intermedio y este lóbulo intermedio está asociado a la producción de una hormona llamada hormona estimulante de los melanocitos o MSH, que al parecer nosotros todavía producimos esta hormona pero en cantidades muy pequeñas comparadas con los animales. ¿Okay? Lo que sí es importante es la producción de las hormonas adeno-neurohipoficiarias. Vamos a ver que las hormonas adenohipoficiarias van a ser 6. Ahí entre ellas vamos a tener a las dos hormonas gonadotropas, que son la hormona luteinizante, folículo estimulante, a la hormona de crecimiento, a la prolactina, a la hormona corticotropa o ACTH y a la hormona tirotropa o TSH. ¿Okay? Y en la neurohipófisis vamos a tener dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, que estas van a ser sintetizadas a nivel hipotalámico, pero liberadas a nivel neurohipofisial. Entonces, para hablar un poquito de esta conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, vamos a utilizar este gráfico que nos permite ver dos cosas. Primero, que la conexión entre el hipotálamo y la adenihipófisis requiere la participación de un circuito vascular formado por los famosos capilares del sistema porta. Si ustedes recuerdan sobre los sistemas porta, estos sistemas se caracterizan porque hay dos circuitos capilares en lugar de uno, se llaman sistemas porta. ¿Sí? Normalmente en una circulación normal entre arteria y vena solamente hay un circuito capilar, pero en los sistemas portas hay dos circuitos capilares. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema porta hepático, el primer circuito capilar son los capilares del tubo digestivo y el segundo circuito capilar son los sinusoides hepáticos. En el riñón también hay un sistema porta. El primer circuito capilar son los capilares glomerulares y el segundo circuito capilar son los capilares peritubulares. ¿Okay? Acá igualmente este es un sistema porta porque yo tengo dos circuitos capilares. El primer circuito capilar está arriba en esta conexión entre el hipotálamo y la hipófisis que se llama eminencia media. Esta unión anatómica entre el hipotálamo y la hipófisis, ahí va a estar el primer circuito capilar. Y el segundo circuito capilar va a estar formado por unos sinusoides que van a estar rodeando a las células glandulares que conforman la adenihipófisis. ¿Sí? Y en histología, ustedes van a ver que aquí en la adenihipófisis hay una serie de células glandulares. Algunas son acidófilas, algunas son basófilas, algunas tienen gránulos de inclusión, otras no los tienen. Eso desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista fisiológico, nosotros vamos a dividir a estas células glandulares de acuerdo al tipo de hormona que producen. ¿Okay? Vamos a tener a las células somatotropas, que son las que producen la hormona de crecimiento. Vamos a tener a las células corticotropas, que son las que producen ACTH, a las tirotropas, que producen TSH, a las gonadotropas, que producen LH y FSH, y las lactotropas, que producen la prolactina. ¿Okay? Sin embargo, pese a que en la adenihipófisis abundan todas ellas, todas están presentes, hay unas que están en mayor número que otras. ¿Okay? ¿Cuáles son las más abundantes dentro de la adenihipófisis? Son las células somatotropas. ¿Sí? Estas son las que más abundan en la adenihipófisis. Por eso es que cuando se forma un tumor a partir de la adenihipófisis, un microadenoma o un macroadenoma, lo más frecuente es que este tumor se forme a partir de las células somatotropas, que por lo tanto el tumor es un tumor hipersecretor de hormona de crecimiento. ¿Okay? Por frecuencia, si el tumor que se forma en la adenihipófisis es un tumor hipersecretor, lo más frecuente es que sea hipersecretor de hormona de crecimiento. Después de la hormona de crecimiento, lo más frecuente son las células lactótropas, y por lo tanto los segundos más frecuentes son los prolaktinomas. Son los tumores hipersecretores de prolactina.
que se puede formar el tumor de cualquiera de estas células y por lo tanto la hipersecreción puede ser de cualquiera de ellas si el tumor es hipersecretor. Ahora, hay tumores que en lugar de favorecer la hipersecreción de hormonas, estos tumores lo que van produciendo es más bien daño en la hipófisis y destrucción. Y en lugar de llevar a un exceso de hormona, más bien lo que llevan es a un déficit hormonal. ¿Ok? En cambio, miren la conexión que hay entre el hipotálamo con la neurohipófisis. ¿Sí? Vemos aquí que para esta conexión se va a requerir de unas neuronas grandes que se llaman neuronas gigantocelulares. ¿Okay? Estas neuronas que tienen cuerpos o somas grandes, pero al mismo tiempo también tienen axones largos, se ubican en dos núcleos hipotalámicos: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Okay? En estos dos núcleos, en el paraventricular y el supraóptico, estas neuronas gigantocelulares producen dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina ADH. La característica es que la producción o síntesis de estas hormonas es en el cuerpo de estas neuronas, pero luego las hormonas son arrastradas a lo largo de los axones. Como estos axones son largos y cruzan el tallo hipoficiario, terminan en la neurohipófisis y por lo tanto la liberación es neurohipofisial. Entonces, la ACTH y la oxitocina y la ADH tienen una producción hipotalámica pero una liberación neurohipofisial. ¿Okay? Ahora, hablemos un poquito de esta conexión que hay entre el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿Sí? Estas neuronas hipotalámicas cuyos axones terminan en eminencia media van a liberar hormonas hipotalámicas que van a ir a través del sistema porta para influir en las células glandulares de la adenohipófisis. Algunas de estas hormonas hipotalámicas son estimuladoras, algunas de estas hormonas son inhibidoras. Entonces, vamos a conocer a estas hormonas hipotalámicas. ¿Okay? Vamos a empezar con aquellas que son estimuladoras. Una de ellas se llama hormona liberadora de corticotropina o también llamada corticoliberina, ¿sí? O por sus siglas en inglés CRH. ¿Sí? Hormona liberadora de corticotropina, también llamada corticoliberina o CRH. ¿Okay? Esta hormona va a llegar gracias al sistema porta a actuar sobre las células adenocorticotropas para hacer que éstas produzcan la ACTH o también llamada corticotropina. Y esta a su vez va a ser liberada a la sangre, va a llegar a la corteza de la glándula suprarrenal y va a hacer que en la corteza de la glándula suprarrenal se produzcan los corticosteroides. ¿Okay? Pues aquí vamos a tener un primer sistema de control en el cual el hipotálamo me produce la CRH estimula la adenohipófisis para que me produzca la ACTH y la ACTH me estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para que me produzca los corticosteroides. De hecho, ya vamos a ver la próxima clase que los corticosteroides, ya los esteroides producidos en la corteza de la glándula suprarrenal son de tres tipos: mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. ¿Sí? De los mineralocorticoides, el más representativo, la aldosterona; de los glucocorticoides, el cortisol; y de los andrógenos suprarrenales, la DHEA, que es la dehidroetilaldosterona. ¿Okay? Entonces, tenemos un primer eje de control. Este primer eje de control se llama eje hipotálamo, hipófisis, corteza de la glándula suprarrenal. ¿Okay? El siguiente eje de control tiene como protagonista a otra hormona liberadora que se llama hormona liberadora de gonadotropinas o por sus siglas en inglés GnRH. ¿Okay? La característica es que esta hormona induce la liberación de hormona luteinizante y estimulante, y esta a su vez induce la producción gonadal de las hormonas sexuales en los varones, en el testículo, la testosterona; en las mujeres, en el ovario, el estrógeno y la progesterona. Aquí vamos a tener nuevamente un eje
está formado por la GnRH producida a nivel hipotalámico, por la LH y la FSH producida a nivel hipofisiario y por las hormonas gonadales, o también llamadas hormonas sexuales, donde en varones tenemos la testosterona en el testículo y en las mujeres el estrógeno y la progesterona. ¿Okay? Este eje se llama eje hipotálamo hipófisis gónada. Siguiente hormona liberadora. A ver, la siguiente hormona liberadora se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento, o también por su nombre conocida como somatoliberina, y por sus siglas en inglés como GHRH. ¿Okay? El papel de esta hormona es estimular la producción adeno-hipofisiaria de hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento a su vez va a estimular la síntesis hepática de otras hormonas que se llaman los factores inductores de crecimiento, también llamados somatomedinas. ¿Okay? Y vamos a tener nuevamente un eje en el cual en el hipotálamo tenemos la GHRH, en la adenohipófisis tenemos la hormona de crecimiento que también se le llama somatotropina, la GH, y esta a su vez a nivel hepático va a inducir la síntesis de las somatomedinas, que son la IGF-1, factor inductor de crecimiento tipo 1, y el IGF-2. ¿Okay? Este eje se llama eje hipotálamo hipófisis, síntesis hepática de somatomedina. ¿Okay? La siguiente hormona liberadora se llama hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? O también conocida como tiroliberina, o por sus siglas en inglés como TRH. Esta va a estimular la producción de TSH por las células tirotropas de la adenohipófisis, y esto a su vez va a estimular al tiroides para que produzca la T3 y la T4. Por lo cual vamos a tener un eje en el cual yo voy a tener acá a la TRH hipotalámica, a la TSH hipofisiaria, y a la T3 y a la T4 tiroides. ¿Okay? Eje hipotálamo hipófisis tiroides. ¿Okay? Hay una siguiente hormona liberadora hipotalámica, que si bien es una hormona liberadora, la producción de esta hormona no es constante, ¿sí? Esta hormona se llama hormona liberadora de prolactina. ¿Okay? Esta hormona liberadora de prolactina solo va a ser producida a nivel hipotalámico bajo dos situaciones fisiológicas: embarazo y lactancia. ¿Sí? Solo bajo estas dos situaciones, cuando la placenta libere hormonas sexuales, y estas hormonas sexuales sean una señal para que el hipotálamo produzca la hormona liberadora de prolactina, entonces esta hormona estimulará la síntesis de prolactina por la adenohipófisis. ¿Okay? Así como hay hormonas liberadoras, hay dos hormonas que van a ser inhibidoras. ¿Okay? Estas dos hormonas inhibidoras van a ser la dopamina y la somatostatina. ¿Okay? La dopamina es la hormona inhibidora de la prolactina, ¿sí? De forma tónica, nosotros tenemos, de todas las hormonas que tenemos circulantes en la sangre, la que está en menor concentración es la prolactina, ¿sí? Nuestra tasa de producción de prolactina es muy baja, y se cree que esta pequeña cantidad de prolactina que circula en el cuerpo es simplemente para mantener la libido y el apetito sexual, pero es una concentración muy bajita. ¿Y por qué esta concentración es tan bajita? Porque normalmente el hipotálamo está inhibiendo la síntesis de prolactina de forma tónica a través de la secreción de dopamina, ¿sí? Todo el tiempo el hipotálamo libera dopamina, y esta dopamina inhibe a las células lactótropas
para que no produzcan tanta prolactina. ¿Okay? Esto solo va a cambiar cuando estas dos condiciones fisiológicas se den en las mujeres. En ese momento incrementa la hormona liberadora de prolactina y esto supera el efecto inhibitorio de la DOPA. ¿Okay? La somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Okay? Así como hay una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hay una hormona inhibidora de esta hormona que se llama somatostatina. Normalmente esta somatostatina se va a liberar cuando haya mucha hormona de crecimiento o cuando hayan estados de hiperglicemia. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante. Ahora, si ustedes ven ahí, si bien estos factores liberadores e inhibidores tienen un efecto principal, algunos de ellos en grandes concentraciones afectan a otras hormonas. Por ejemplo, vemos eso con la DOPA. Dice que la dopamina está principalmente destinada a inhibir la producción de prolactina, ¿sí? Pero que cuando hay mucha dopamina, no solamente se va a inhibir la producción de prolactina, sino también se va a inhibir la producción de LH, de FSH y de TSH. ¿Okay? Esto es importante sobre todo cuando ustedes den fármacos agonistas de la dopamina, ¿sí? Acuérdense que esta dopamina no es la misma dopamina de la sustancia negra, ¿verdad? En la sustancia negra yo tenía dopamina que iba dirigida a controlar la parte de la respuesta motora. Esta dopamina se está produciendo en el hipotálamo, pero si yo tengo un paciente con Parkinson al que le falta dopamina, yo puedo dar un agonista de dopamina, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes en los cuales yo doy agonistas de dopamina, tengan en cuenta que estos agonistas de dopamina pueden hacer que no solo se dé el efecto inhibitorio de la prolactina, sino que altas concentraciones pueden hacer que disminuya el LH, el FSH y la TSH, por lo cual algunos de estos pacientes hacen como efecto adverso hipotiroidismo y anovulación, sobre todo las mujeres. ¿Okay? Usualmente nosotros también utilizamos agonistas de dopamina cuando queremos cortar la lactancia, ¿sí? Si yo tengo una gestante que dio a luz a su bebé, le dio de lactar, estimuló la lactancia y por alguna razón el bebé fallece, porque eso pasa, el bebé fallece, porque nacen prematuros, porque se enferman de algo, porque tienen cardiopatías, y la mamá se quedó con la mama llena de la producción de leche, nosotros tenemos que interrumpir esa producción de leche, porque la mama llena de leche es una mama dolorosa y que se puede infectar y hacer una mastitis. ¿Okay? Cuando nosotros queremos interrumpir la lactancia, justamente nos basamos en esto. Le damos agonistas de dopamina, bromocriptina específicamente, y interrumpimos la producción de prolactina que había sido estimulada por la hormona liberadora de prolactina. ¿Okay? Obviamente que esta bromocriptina se la vamos a dar solo por unos días hasta que se agote la producción de leche. Recuerden que la producción de prolactina, como vamos a discutir más adelante, va a depender sobre todo en la lactancia del estímulo de succión. Entonces, si ya no hay bebé que succione, la tasa de prolactina va a ir disminuyendo y cuando consigamos que la tasa de prolactina disminuya, podemos retirar la bromocriptina. ¿Okay? Igual vemos acá con la somatostatina. Miren. Dice que la somatostatina inhibe principalmente la producción de GH, pero también puede inhibir a grandes concentraciones la producción de TSH. Y entonces, cuando yo tenga un tumor hipersecretor de hormona de crecimiento, por compensación va a aumentar la somatostatina, tratando de frenar la producción de hormona de crecimiento. Obviamente no lo va a conseguir porque esta hiperproducción de hormona de crecimiento se está dando por un tumor y los tumores no son controlados por los factores reguladores. Pero sí lo que vamos a conseguir es que esta somatostatina inhiba la TSH y por lo tanto en estos pacientes pueden aparecer síntomas de hipotiroidismo secundarios básicamente a esta regulación mediada por somatostatina. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta estos factores. Lo mismo por acá con la TRH, miren. Si bien la TRH está diseñada para estimular la producción de TSH, se dice que también estimula la producción de prolactina. Entonces, en los hipertiroidismos de causa terciaria, los hipertiroidismos terciarios, que son secundarios a exceso de TRH, no solamente van a haber síntomas de hipertiroidismo, sino que además va a haber síntomas de hiperprolactinemia. Estas mujeres con hipertiroidismo terciario van a tener galactorrea. ¿Okay? Lo mismo en los hipotiroidismos primarios. En los hipotiroidismos primarios, al haber un daño en la tiroides, se produce muy poca T3 y T4, y entonces al haber poca T3 y T4, aumenta la producción de TRH. Y al aumentar la producción de TRH,
aumenta la producción de prolactina. Entonces, en estos hipotiroidismos primarios, además de los síntomas de hipotiroidismo, yo puedo ver la lactorrea. Entonces, no es infrecuente que cuando ustedes tengan pacientes con trastornos tiroideos, vean como parte del cuadro la lactorrea. Y es básicamente por eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo conocido estos factores liberadores y factores inhibidores, yo les hago una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo a una paciente que de pronto, por un tumor, por ejemplo un craneofaringioma que está creciendo en la silla turca, la someten a una cirugía y accidentalmente seccionan el tallo hipofisiario? Un corte. ¿Qué consecuencias fisiológicas podríamos tener de que se corte el tallo hipofisiario? Y eso no es infrecuente, ¿ah? Si ustedes van a ver en anatomía, la hipófisis es chiquitísima, ¿sí? Recontra chiquita. Entonces, cuando hay tumores que crecen ahí cerca de la silla turca, por tratar de sacar al tumor, el calor a veces se expande y ¡pah!, secciona la hipófisis. A ver, ¿qué pasaría con nuestra paciente? Lactorrea. Lactorrea, comienza a secretar. Ya, podría haber galactorrea. ¿Por qué habría galactorrea? Porque ya no hay un control de la dopamina. Ah, ya. Como ya no llega dopamina, porque yo estoy interrumpiendo ahí la conexión a través del sistema porta, en lugar de inhibir la producción de prolactina, la producción de prolactina se va a dar. Esta inhibición tónica se va a perder y va a haber galactorrea. ¿Qué más? Aumento de orina, porque no había vitamina DH. Ah, ya. No habría hormona antidiurética y por lo tanto podría haber poliuria. Ya. Ojo que esta secreción de la hormona antidiurética solo va a disminuir inicialmente y luego se va a normalizar. La pregunta es ¿por qué? Porque en efecto, tanto la DH como la oxitocina solo van a disminuir tras el episodio de sección, pero en el transcurso de los días van a regresar a valores normales. Básicamente es porque la producción de estas hormonas no es hipofisial, es hipotalámica. Entonces, cuando yo corte los axones, al comienzo el problema va a ser que todas estas hormonas que estaban ya almacenadas acá en vesículas no se van a poder liberar, ¿sí? Pero van a pasar los días y estos axones que han sido cortados se van a restablecer y van a buscar liberar estas dos hormonas desde el hipotálamo. Eso es lo que va a pasar cuando hay una sección del tallo. Luego, con el tiempo, el hipotálamo busca restablecer la secreción de oxitocina y ADH, pero desde el hipotálamo, ya no desde la neurohipófisis. ¿Okay? Entonces, cuando hay esas secciones del tallo, estas hormonas disminuyen inicialmente, pero luego se normalizan. ¿Y qué va a pasar con las demás hormonas adenohipofisiales? Su compañero dice que la prolactina aumenta. ¿Y las demás? Podría haber hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no había Ah, ya. Si ya no llega TRH, ya no se produce TSH, y si no hay TSH, no se producen hormonas tiroides. Toda la clínica de hipotiroidismo. ¿Cuál es la clínica de hipotiroidismo? No, ese es hiper. ¿Cuál es la clínica de hipotiroidismo? Porque ustedes ya han visto el hipotiroidismo. Sensación de frío, porque disminuye el metabolismo basal. Esas personas todo el tiempo tienen frío. Ganancia de peso, ¿sí? Estreñimiento, alopecia, bradicardia, hipotensión, toda una lista larga de síntomas. Mixedema, que es este incremento del edema facial que hace que estas mujeres tengan los párpados que parecen caídos y los ojos chinitos, no son chinitos, sino que los párpados están edematizados, ¿sí? Entonces, todas esas características de hipotiroidismo van a aparecer en estas pacientes. ¿Qué más aparecería? ¿Solamente hipotiroidismo? Claro, sí. Va a faltar, además de TSH, ¿qué otras hormonas? LH y FSH. Si no hay LH y FSH, no va a ovular. Por lo tanto, va a haber amenorrea. ¿Qué más?
Tampoco va a haber ACTH, y si no hay ACTH, Adrenocorticotropina. tampoco van a haber corticosteroides, es decir, no va a haber cortisol, no va a haber aldosterona y no va a haber tampoco andrógenos. Entonces, estas mujeres se caracterizan por el déficit de cortisol, por una tendencia a la hipoglicemia, porque acuérdense que el cortisol es hiperglicemiante, una tendencia a que estas mujeres estén siempre con tendencia a la hipoglicemia. También el déficit de cortisol va a llevar a alteraciones proteicas y también va a llevar a un enlentecimiento del pensamiento por el hipocortisolismo. ¿Ok? El déficit de aldosterona, ¿a qué va a llevar? ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y agua y elimina potasio. Por lo tanto, hay una tendencia a la hiponatremia, a la deshidratación y a la hipercalemia. ¿Sí? ¿Qué más? Si no hay andrógenos, ¿para qué sirven los andrógenos suprarrenales en las mujeres? Para líbido, ¿qué más? Y para el crecimiento del vello axilar y púbico. Por lo cual estas mujeres se caracterizan porque parece que están perfectamente depiladas. No hay vello axilar y no hay vello púbico. ¿Sí? Y eso es por el déficit de ACTH y de andrógenos. ¿Ok? A ver, además de ACTH, TSH, LH y FSH, ¿qué otra hormona nos va a faltar? Hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, como ya vamos a discutir más adelante, también tiene que ver con el metabolismo, igual que los glucocorticoides. También es una hormona que normalmente hiperglicemia, por lo tanto esto, igual que el déficit de cortisol, va a hacer que estos pacientes tengan una tendencia marcada a la hipoglicemia. ¿Okay? Esta sección del tallo hipoficiario, en la cual disminuyen todas las hormonas con excepción de la prolactina, ¿sí? Es bien característica de las lesiones postquirúrgicas. ¿Sí? Todas las hormonas adenohipoficiarias van a disminuir excepto la prolactina. ¿Okay? Diferente a que yo tenga otro escenario distinto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo una necrosis de la hipófisis? Toda la hipófisis se necrosa, tanto la parte anterior y la parte posterior. Esto es bastante frecuente en un síndrome que se llama síndrome de Chiha. ¿Okay? En este síndrome, las mujeres durante la gestación requieren una gran producción de hormonas del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, durante la gestación, la hipófisis de forma natural se hipertrofia y recibe más flujo de sangre que cuando no estamos gestando. ¿Okay? En estas mujeres, durante el parto, se produce alguna complicación obstétrica y se produce un sangrado asociado al parto y hace un shock hipovolémico. ¿Okay? Y al producirse este shock hipovolémico, la hipófisis, que había estado acostumbrada durante todo el embarazo a recibir mucha sangre, de pronto deja de recibirlo por el shock hipovolémico. Y entonces se produce una necrosis isquémica de la hipófisis, que es lo que caracteriza al síndrome de Chiha. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas vamos a tener en estas mujeres con necrosis isquémica? Como es una necrosis, aquí todas las células han muerto. Entonces aquí sí van a faltar todas las hormonas adenohipoficiales. O sea, aquí también me va a faltar prolactina, porque las células lactótropas que la producen también están muertas. ¿Ok? Entonces, en este tipo de patología, todas las hormonas adenohipoficiarias, todas están disminuidas porque es una necrosis, una muerte de las células glandulares que producen las hormonas. ¿Sí? Generalmente reconocemos que hay un síndrome de Chiha porque estas mujeres quieren dar de lactar y no pueden, porque al no haber prolactina, no pueden inducir la producción de leche materna. Y luego nos vamos a ir dando cuenta porque igualmente, igual que el caso anterior, va a haber hipotiroidismo, amenorrea, alteraciones de hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, producto del déficit de las hormonas. ¿Ok? Nuevamente acá la isquemia de la neurohipófisis va a producir un déficit transitorio de ADH y oxitocina, pero que luego va a ser compensado por el hipotálamo. Así que al inicio van a faltar todas las hormonas, pero la ADH y la oxitocina en el tiempo van a normalizarse. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a hablar de algunas generalidades sobre el sistema endocrino. ¿Okay? La primera generalidad que tenemos que tener claro es por qué es importante el sistema endocrino. El sistema endocrino regula esos 6 aspectos:
metabolismo, crecimiento, desarrollo, equilibrio hidroelectrolítico, reproducción y comportamiento, ¿sí? En metabolismo, por ejemplo, las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal y hormonas como la insulina, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento regulan el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En cuanto a crecimiento, si bien la hormona de crecimiento es la principal hormona relacionada al crecimiento lineal, hay otras hormonas que también regulan el crecimiento, como por ejemplo las hormonas tiroideas y la insulina. Está demostrado que aquellos niños que nacen con hipotiroidismo congénito, que no son detectados a tiempo y que no se les reponen las hormonas tiroideas, se van a quedar enanos y van a hacer un retraso mental severo. Y eso es porque las hormonas tiroideas estimulan la maduración del sistema nervioso central y junto con la hormona de crecimiento favorecen el crecimiento lineal. ¿Okay? Además está la insulina, que también se ha probado que en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que debutan bastante jóvenes en la infancia, tienen tallas mucho más bajas que aquellos que debutan más cerca al estirón puberal. ¿Okay? En cuanto al desarrollo, en el desarrollo lo más importante es el desarrollo de los caracteres sexuales, porque al final estos caracteres sexuales son los que van a determinar nuestra condición adulta, ¿no? Nuestra voz gruesa, cambiante, la distribución del vello axilar y púbico, el desarrollo de la mama, la telarquia, menarquia. Todo este desarrollo es fundamentalmente mediado por las células gonadotropas y por las células gonadales que producen las hormonas testiculares y ovarias. En equilibrio hidroelectrolítico hay una serie de hormonas que ustedes han estudiado desde este aspecto, ¿no? Tenemos ahí a la DH, a la aldosterona, tenemos también ahí a la angiotensina 2, a los péptidos natriuréticos y una serie de hormonas que regulan la concentración de iones y de agua. ¿Okay? Reproducción. De hecho, para la reproducción, lo más importante es los ciclos ováricos y la maduración espermática, que es mediada por las hormonas gonadales, pero además es fundamental la atracción física, que es la que promueve el comportamiento y la reproducción, y eso es mediado por la oxitocina, la prolactina y en parte por el cortisol. Comportamiento, ¿sí? Casi todas las hormonas, de un punto de vista u otro, afectan el comportamiento. ¿Okay? Está demostrado, por ejemplo, que en los hipercortisolismos que vemos, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, los pacientes les va a costar concentrarse, se van a disipar, van a tener delirio, psicosis e incluso van a tener insomnio. Y esto es producto de que siempre que el cortisol regula el estado de concentración, pero un exceso o un déficit llevan a alteración del comportamiento. ¿Okay? Lo otro importante es reconocer cuál es el concepto de hormona. Acuérdense, una hormona es una sustancia química que es producida por una célula glandular, en la cual esta célula glandular va a liberar esta sustancia química a la sangre y la sangre se va a encargar de llevarla a distancia. ¿Okay? El objetivo de llevar esta sustancia química a sangre es porque yo quiero actuar en un órgano diana a distancia. ¿Okay? Sin embargo, a veces yo puedo utilizar hormonas para que actúen no a distancia, sino que actúen localmente. ¿Sí? En ese caso, yo no vertiré la hormona a la sangre, sino la vertiré al líquido intersticial que rodea las células, ¿sí? Y voy a tener estas autorregulaciones que van a permitir actuar sobre células vecinas, que se llama comunicación paracrina, o sobre la misma célula que se llama comunicación autocrina, ¿sí? Ejemplos de esto, lo que veíamos, por ejemplo, en el tubo digestivo, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando veían la regulación de ácido clorhídrico por el estómago, veíamos ahí la participación de la gastrina, la histamina, la acetilcolina, y toda esa regulación era local. En ningún momento la hormona pasaba a la sangre, sino que se secretaba ahí localmente y actuaba sobre las células vecinas. Pero finalmente igual seguían siendo hormonas. ¿Okay? Y luego tenemos esto que se llama la comunicación neuroendocrina. ¿En qué consiste la comunicación neuroendocrina? Es cuando la hormona, en lugar de ser producida por una célula glandular, es producida por una neurona, pero cumple con el principio de ser una hormona porque es vertida a la sangre. El mejor ejemplo de comunicación neuroendocrina es lo que vemos en el eje hipotálamo hipoficial, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vemos cómo estas neuronas están vertiendo directamente sus productos químicos a la sangre en lugar de a un espacio de sinapsis. ¿Okay? Entonces esta comunicación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis
es específicamente la zona de comunicación neuroendocrina de nuestro cuerpo. ¿Okay? Lo otro importante es recordar cómo se clasifican las hormonas, porque esto nos va a dar pautas de cómo actúan también. ¿Okay? Vamos a recordar que según su estructura química, las hormonas se dividen en tres grupos: hormonas peptídicas, hormonas esteroideas y hormonas amínicas. ¿Okay? El grupo más grande es el de las hormonas peptídicas. O sea, es más probable que yo tenga que una hormona sea de tipo peptídica. En menos frecuencia, las amínicas, y en proporción intermedia, las esteroideas. ¿Okay? Vamos a empezar hablando de las hormonas peptídicas. La característica de estas hormonas es que son proteínas, y al ser proteínas, como cualquier proteína, tienen que sintetizarse a partir de un ARN mensajero que va a ser traducido en el retículo endoplasmático rugoso, pero inicialmente yo voy a tener una proteína grande y esta se va a llamar preprohormona. ¿Okay? Cuando esta proteína grande sea desplazada al aparato de Golgi, va a perder una parte del fragmento proteico, se va a reducir de tamaño, y de ser preprohormona se va a convertir en una prohormona, que es mucho más chiquita la cadena cartílaga. ¿Okay? Y luego en el aparato de Golgi va a ser empaquetada en vesículas, y ya estando dentro de la vesícula, la hormona va a escindir una parte más de proteína y se va a convertir en la hormona final o hormona madura. ¿Sí? Entonces todas las hormonas peptídicas pasan por estos tres estados: preprohormona, prohormona, hormona madura. ¿Sí? Ejemplo, la insulina. Vamos a ver con insulina que vamos a tener la preproinsulina, la proinsulina y finalmente la insulina madura. ¿Sí? Que la preproinsulina está formada por tres cadenas proteicas A, B y C, que la prohormona ya solamente está formada por la A y la B, y la insulina madura está acompañada dentro de la vesícula del fragmento escindido de la prohormona, que es el péptido C. Entonces, todas estas hormonas peptídicas pasan por este proceso de síntesis. ¿Okay? Lo otro importante que noten aquí es que como estas hormonas se almacenan en vesículas, entonces su secreción no es constante, ¿sí? Sino que depende de un estímulo. Como se van a liberar por exocitosis, estas solo se van a exocitar cuando hay un estímulo. De esa manera, por ejemplo, la insulina, no es que todo el tiempo yo tenga circulando insulina en sangre. ¿Cuándo se produce la liberación de insulina? Cuando, por ejemplo, incrementa la glucosa. ¿Sí? El estímulo es la hiperglicemia, que actúa sobre la célula beta pancreática, que hace que se excite la insulina. Entonces, no se olviden, las hormonas que son peptídicas no tienen una secreción constante, sino que es una secreción mediada por estímulos facilitadores o inhibidores de la secreción. ¿Ok? Tenemos acá el grupo de las hormonas esteroideas. ¿Okay? Característicamente, esta síntesis de hormonas esteroideas se va a producir en la corteza de la glándula suprarrenal, en las gónadas, es decir, testículo u ovario, en la placenta y en el riñón en forma de una hormona esteroidea que se llama colecalciferol o forma activa de la vitamina D. ¿Okay? Vamos a saber un poquito sobre esta síntesis. ¿Sí? La característica de las hormonas esteroideas es que se sintetizan a partir del colesterol. El colesterol que viene de la dieta o que viene de la síntesis hepática es llevado a las mitocondrias de estas células productoras de corticosteroides o de hormonas esteroideas, y aquí en la mitocondria va a haber la presencia de esta enzima que se llama colesterol desmolase, que va a convertir al colesterol en pregnenolona, y este va a ser el precursor común para formar cualquier hormona esteroidea. ¿Sí? Para yo formar cualquier hormona esteroidea, primero tengo que tener pregnenolona. ¿Okay? ¿Y de qué depende que esta pregnenolona se convierta en uno o en otro corticosteroide o hormona esteroidea? De las enzimas. En este gráfico les han puesto las tres capas de la corteza de la glándula suprarrenal. Les han puesto la capa glomerular, que es donde se producen los mineralocorticoides, como la aldosterona. Les han puesto la capa fascicular, que es donde se producen los glucocorticoides, como el cortisol. Y les han puesto la capa reticular, que es donde se producen los andrógenos, donde principalmente el más importante es la DHA o dehidroepiandrosterona. ¿Okay? Entonces, la característica es que las tres vienen de la pregnenolona. ¿Qué hizo la diferencia para que se sintetice una y no la otra? Las enzimas. ¿Sí? Lo mismo pasa en la gónada. En la gónada yo voy a tener la pregnenolona, y si utilizo un tipo de enzima, obtengo progesterona. Y si utilizo otro tipo de enzima, obtengo estrógeno. ¿Okay? Entonces,
A diferencia de las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas no se almacenan en vesículas. Y al no almacenarse en vesículas, su liberación sí es constante. ¿Ok? Es decir, yo voy a tener cortisol en sangre todo el tiempo. No va a haber un momento del día en que en mi sangre no haya cortisol. El tema es que van a haber momentos del día en que el cortisol va a estar más alto y momentos del día en que el cortisol va a estar más bajo. Pero siempre va a haber cortisol. ¿Ok? Entonces, las hormonas esteroideas tienen una secreción constante. Entonces, ¿cómo regulamos la concentración de las hormonas esteroideas? ¿Cómo hacemos que de pronto haya mucho y de pronto haya poco, pero siempre hay? Uno es regulando la conversión de colesterol a pregnenolona, ¿sí? Y eso se hace limitando el transporte del colesterol en la mitocondria o regulando a la enzima colesterol desmolase. Y lo otro es regulando las enzimas que participan específicamente de una ruta metabólica. Por ejemplo, si yo quiero reducir aldosterona, solo reduciré la actividad de las enzimas que participan de síntesis de aldosterona. ¿Okay? Entonces, la característica de las hormonas esteroideas es que la producción es constante, pero se limita en función de la actividad sintética. ¿Okay? Por último, tenemos las hormonas amínicas. Las hormonas amínicas incluyen básicamente dos grupos, las catecolaminas y las hormonas tiroideas producidas por las células folliculares del tiroides. Okay, vamos a regresar acá a nuestra tabla. Mira. Las catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la adrena, solo se van a producir en dos puntos. En el hipotálamo, donde tenemos la producción de dopamina como hormona, y en la médula de la glándula suprarrenal, donde tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina como hormonas, no como neurotransmisores. ¿Okay? Y en el tiroides, las células foliculares del tiroides van a producir la T3 y la T4, que también van a ser hormonas amínicas. Ojo que el tiroides también produce la calcitonina, pero esta calcitonina no es producida por las células foliculares, sino por las parafoliculares. Y la calcitonina no es una hormona amínica, sino es una hormona péptida. ¿Okay? Entonces, ¿qué características tienen las hormonas amínicas? Que todas ellas también se almacenan, sobre todo las catecolaminas, en vesículas. Y nuevamente, igual que las peptídicas, si se almacenan en vesículas, su secreción no es constante, sino que depende de estímulo. Y en el caso de las hormonas tiroideas T3 y T4, ustedes saben que estas hormonas se almacenan en el coloide. Por lo tanto, igualmente su secreción no es constante, sino que también depende de estímulo. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante con estas hormonas es que las hormonas peptídicas y las catecolaminas utilizan receptores de membrana. ¿Y por qué lo hacen? Porque no pueden atravesar la membrana celular para introducirse dentro de la célula. Por lo tanto, estas hormonas van a utilizar sistemas de segundo mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor de membrana va a estar acoplado a una proteína G, la proteína G va a activar una enzima y se va a generar un segundo mensajero. ¿Sí? Algunas de estas hormonas peptídicas utilizan el AMP cíclico, otras utilizan el GMP cíclico, otras el inositol trifosfato o el calcio, pero casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas utilizan segundos mensajeros. Como siempre hay una excepción a la regla. Hay dos hormonas peptídicas que no utilizan segundo mensajero. Estas dos hormonas son la insulina y el factor inductor de crecimiento tipo 1, somatomedina 1, que no utilizan segundo mensajero porque su receptor de membrana es un receptor especial que se llama receptor tirosincinasa, ¿sí? Es de la familia de los YAG-STAR. Ya vamos a conversar de eso cuando hablemos de la insulina. ¿Ok? Perfecto. A diferencia, las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas sí pueden atravesar la membrana. Por lo tanto, se dan el lujo de tener receptores intracelulares. ¿Sí? Estos receptores pueden estar en el citoplasma, pueden estar en el núcleo. Se va a formar un complejo receptor-hormona y este complejo se va a acoplar al ADN y el mecanismo de acción de estas hormonas es modificar la transcripción génica. ¿Okay? Entonces, tanto las hormonas esteroideas como las tiroideas trabajan sobre el mecanismo de transcripción. Muy bien. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre la hormona de crecimiento para terminar con ella. ¿Sí? Esta hormona es una de las hormonas peptídicas más grandes que existe, de cadena más larga. Se creía durante mucho tiempo que su efecto principal y único era el crecimiento de los huesos largos, que favorecía que los precondrocitos se conviertan en condrocitos en matriz
de cartílago para que luego esta matriz se osifique y haga crecer mucho más la unión entre las epífisis y las diáfisis, permitiendo mayor crecimiento longitudinal. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que esta hormona, además de hacer crecer a los huesos, hace crecer también la masa magra muscular y hace crecer también a las vísceras sólidas y huecas. ¿Okay? Pero que probablemente estos procesos mediados en el músculo y en las vísceras sólidas no son un efecto directo de la hormona del crecimiento, sino que son un efecto mediado por las famosas somatomedias. ¿Sí? Se cree que la hormona de crecimiento va al hígado, que induce la síntesis de estas proteínas llamadas factores inductores de crecimiento, y que son estos factores inductores de crecimiento los que promueven la proliferación celular en los órganos sólidos, huecos y en el músculo. ¿Okay? Entonces vamos a ver que del efecto directo de los condrocitos se le va a sumar el efecto en el músculo y en el efecto en las vísceras. ¿Okay? Sin embargo, se ha demostrado que la hormona de crecimiento no solo sirve para el crecimiento, sino que esta hormona también regula la parte metabólica. ¿Okay? Durante mucho tiempo se vio que la mayor producción de hormona de crecimiento se daba hasta los 20 años de edad. Eso tenía lógica porque hasta los 20 años es donde se consigue el crecimiento lineal. Los varones crecen hasta los 20, las mujeres hasta los 18. ¿Okay? Después de eso ya no hay crecimiento lineal y en teoría debería desaparecer la hormona de crecimiento si es que no tuviera otra función que no sea crecimiento. Pero lo que hemos visto es que la producción continúa después de los 20 años. Es cierto que la tasa de producción se reduce, pero se mantiene. Entonces se cree que después de que conseguimos el crecimiento longitudinal, la función de esta hormona es básicamente regular el aspecto metabólico. ¿Okay? ¿Qué aspecto metabólico? Esta hormona, igual que el glucagón, es una hormona de ayuno. ¿Okay? Cada vez que nosotros estamos en ayuno y que los niveles de glucosa bajan, esta hormona ayuda a nuestro cuerpo a movilizar glucosa de los depósitos para regular la glucosa seca. ¿Okay? Entonces, cada vez que la glucosa disminuya, la hipoglicemia va a ser una señal que va a fomentar la liberación de hormona de crecimiento. Y por el contrario, cuando los niveles de glucosa sérica estén altos, la hormona de crecimiento va a disminuir. Como esta es una hormona peptídica, como hemos comentado, las hormonas peptídicas no tienen secreción constante, sino que tienen factores que estimulan y factores que inhiben su liberación. Entonces aquí es muy importante reconocer que dos factores que están claramente demostrados afectan la producción de hormona de crecimiento es el ejercicio agotador y el sueño. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio y mientras más potente es ese ejercicio, más producción pico de hormona de crecimiento logramos. Y lo otro es el sueño. Se ha demostrado que el sueño profundo, los estadios 2 y 4 del sueño, son las fases en las que mayor producción se da de hormona de crecimiento. Y esto es importante porque dos factores que podemos trabajar en aquellos niños que no están creciendo apropiadamente son justamente estos dos aspectos. ¿Sí? Cada vez tenemos niños con talla más baja porque los niños son más sedentarios y porque no tienen padres que los hacen tener higiene de sueño. ¿Sí? Idealmente, un niño en etapa escolar debería estar durmiendo a las 8 de la noche para las 12 ya estar en estadio 2 y tener el pico de hormona de crecimiento. Si este niño duerme a las 9:30, 10, 11 de la noche, ya no va a conseguir la mayor tasa de secreción de hormona de crecimiento. ¿Okay? Otro factor importante que vemos acá es que la hiperglicemia y la obesidad desfavorecen la producción de hormona de crecimiento. Entonces, aquellos niños que consumen mucho carbohidrato, que se mantienen en estados hiperglicemiantes, también tienen talla más baja. Mientras más obeso el niño, más bajito va a ser. Por eso es importante que los niños no sean obesos, sino que tengan un peso adecuado para su talla. ¿Okay? Y el otro aspecto importante se los menciona acá, dice, ¿qué pasa si yo administro hormona del crecimiento exógena? ¿Qué pasa si yo a un paciente que no necesita hormona de crecimiento porque no tiene un déficit le doy hormona de crecimiento? Porque eso va a pasar. Van a llegar a su consulta papás que dicen, mi hijito es bajito, quiero que lo haga crecer y quiero que le ponga hormona de crecimiento. ¿Lo vamos a hacer crecer con hormona de crecimiento? Si no le falta la hormona, en lugar de hacerlo crecer, lo vamos a hacer perder talla. ¿Por qué? Por feedback negativo. Al yo poner hormona del crecimiento exógena,
se va a hacer feedback negativo sobre el eje y se va a disminuir la producción endógena de su propia hormona de crecimiento. ¿Okay? Entonces recuerden, la hormona de crecimiento solo debe ser reemplazada cuando existe un déficit real de hormona de crecimiento. ¿Sí? Hay muchos niños que van a ser bajitos no por causas patógenas, sino porque nuestra talla es influenciada por factor genético determinado por el padre y la madre. De hecho, este factor genético va a determinar una talla mínima y una talla máxima. Es decir, tú me das los datos de talla de tus padres, aplicamos una fórmula y va a salir tu talla mínima y tu talla máxima. Por ejemplo, tu talla mínima puede ser 1,55 y tu talla máxima 1,65. ¿De qué depende que tú llegues al 1,65 y no te quedes en el 1,55? De estos factores, ¿no? Si ha sido un niño que practica deportes, que duerme bien, que no es obeso, va a llegar a su talla máxima. Si es un niño sedentario, gordito, consumidor de carbohidratos y de chatarra, lo más probable es que se quede en la talla mínima. ¿Sí? Entonces, más que enfocarnos en si le falta o le sobra hormona de crecimiento, lo más importante primero es determinar si alguno de esos factores fisiológicos está afectando el crecimiento. ¿Okay? Esta semana vamos nosotros a conversar sobre algunas patologías que afectan a la hormona de crecimiento, como por ejemplo el enanismo, el gigantismo y la acromegalia. ¿Okay? En el caso del enanismo, esta patología se produce porque los niños, desde la infancia precoz, son sometidos a un déficit en la producción de hormona de crecimiento. ¿Okay? La característica de estos pacientes que son enanos por falta de déficit de hormona de crecimiento es que van a tener un enanismo que es simétrico. ¿Sí? Es decir, todos ellos son pequeños, pero de forma proporcional. Si ustedes ven un enano que es asimétrico, como los acondroplásicos, eso no es por falta de hormona de crecimiento, eso es por otra causa. Mutaciones genéticas, alteraciones de proteínas estructurales, pero para que sea déficit de hormona de crecimiento tiene que ser un enano simétrico. ¿Okay? El exceso de hormona de crecimiento, si se produce antes de haber alcanzado el estirón puberal, antes de los 20 años, sobre todo en infancia y no pubertad, va a producir el gigantismo. En el gigantismo, todo el paciente va a ser grande, no solamente en estructura ósea, sino también en masa muscular y en vísceras. O sea, van a tener corazones grandes, hígados grandes, todo va a ser grande, ¿sí? Pero ellos no van a ser tan proporcionales, pese a que son todos grandes, las extremidades, sobre todo los miembros superiores e inferiores, van a ser mucho más largos por la estimulación puntual que tiene la hormona de crecimiento sobre los huesos largos. ¿Okay? Ahora, nuestro problema principal no es el hecho de que este paciente sea súper grande, porque al final, bueno, es más grande y se acostumbrará a vivir siendo grande. Nuestro problema principal con los gigantes es la alteración metabólica, ¿sí? Al haber mucha hormona de crecimiento, estos efectos metabólicos de la hormona se van a dar de forma sostenida. Y entonces estos pacientes van a estar en un estado permanente de hiperglicemia y de aumento de ácidos grasos libres circulantes en sangre. Entonces, hacen todas las complicaciones de la hiperglicemia igual que una diabetes mellitus, ¿sí? Retinopatía, cardiopatía, enfermedad renal crónica, todas las complicaciones igual que una diabetes las van a hacer estos pacientes básicamente por la hiperglicemia y porque los ácidos grasos libres circundantes van a generar ateromas y aumentan el riesgo de que estos pacientes infarten o hagan ACV. Entonces muchos de estos pacientes mueren recontra jóvenes, básicamente por las complicaciones metabólicas. ¿Okay? Ahora, si esta exposición al exceso de hormona de crecimiento se da después de los 20 años, cuando ya se produjo el cierre de los cartílagos de crecimiento, vamos a tener esta otra patología que se llama acromegalia. En la acromegalia el paciente ya no crece longitudinalmente porque ya pasó la etapa de crecimiento longitudinal, pero lo que sí vamos a ver es un engrosamiento de los huesos planos. Los huesos planos son membranosos que si hacen un recambio constante de la matriz, se van a engrosar por los efectos de la hormona de crecimiento. Y entonces huesos como el frontal, los huesos nasales, los huesos mandibulares, las falanges, se van a volver mucho más gruesos. El paciente de pronto ve los dedos de sus manos y sus pies como si fueran unas salchichas recontra hinchadas. Y no es porque haya edema, sino porque el hueso se ensancha. De pronto ya no entran los anillos, ya no entran los zapatos, y de pronto el paciente se da cuenta que empiezan a cambiar la parte facial. ¿Okay? Nuevamente, el problema no es básicamente el tema de estos cambios, porque al final estos cambios son cambios,
Si no hay problema, es el aspecto metabólico. ¿Sí? Igual que los gigantes, estos pacientes van a hacer todas las complicaciones de las alteraciones metabólicas producto del aumento de la hormona. ¿Sí? Recuerden que en las alteraciones endocrinológicas es mucho más fácil tratar un déficit, porque si un paciente tiene déficit de hormona de crecimiento y le doy su hormona de crecimiento y se acabó el problema, que tratar un exceso. ¿Sí? Justamente en la práctica vamos a conversar qué estrategias haríamos para tratar este exceso de hormona de crecimiento. ¿Preguntas, dudas sobre esta parte? Ya, por tarde es bonito. Y las 6 es bonito. Mira, mira, ahí está. Firmamos todos la asistencia. Mira, vasculitis anca, vasculitis de Eso deberían poner el primero. ¿Alguien embolia ¿Sí? No. A ver, Es divergencia. Se supone. apuntas. Fisio. Ah, no es receptor intracelular, es un receptor transmembrana que se llama receptor tirosinquinasa. Sí. Es de membrana. Ay, mi mejor dibujo. El mío gana. Idéntico. Brian Cutter. Yo dibujaba a mis compañeras en el colegio, Brian. solo que se quejaron y no me dejaron dibujar. Es el. Yo los dibujaba como hablas? Botero, ¿Y qué buscas? ¿Cómo que? como Botero, ¿has visto Botero? Que No. dibuja todos gorditos. Ya, pues, Ay, me encanta dibujar así un gordito. Muy bien, chicos, nos vemos el miércoles. En Cutter. En Cutter.